Y ahora estoy aquí con Daniel Aguiñaga, él es socio líder de gobernabilidad dentro de Deloitte para hablar de un tema que tiene que ver mucho con una tendencia que se está empezando. No tiene que ser a fuerza por una dosis, pero sí debe haber una reflexión sobre el tema de la integración en género dentro de lo que son los consejos de administración en las organizaciones. Por lo que aquí se desprende de lo que tú has venido dando así en investigación, el hecho de que haya un ingrediente de equilibrio en el género en un consejo de administración le da a la empresa una mayor eficiencia en el trabajo. Exactamente. ¿Cómo estás? Pero gusto en saludarte. Bien, gusto. ¿Qué datos traes de esto? Pues mira, lo que estamos viendo es que cada vez hay más en exigencia en los países. O sea, en Europa ya hay países que están estableciendo hasta cuotas de aquí al 2020 sobre el porcentaje de mujeres, ¿no? Tienes una Noruega que está pidiendo que para el 2020 el 40% del Consejo de Administración sean mujeres. Entonces, pero al final lo que comentas es lo importante. No se trata tanto de la cuota, sino de la diversidad y el valor que vamos a aportar en el Consejo de Administración. Tenemos que trabajar como consejos de administración en entender cuál es nuestro perfil de clientes, cuál es nuestro perfil como organización. Y entonces ahí podemos ver dónde es que nos va a aportar la diversidad y entender, bueno, qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres, qué tipo de capacidades requerimos en el Consejo de Administración. Estás hablando de que hoy día, pues a nivel universitario, a nivel consumo, a nivel toma de decisiones, pues por supuesto que somos una sociedad que está divertida entre los géneros, que hay un equilibrio en género, pero no así en los órganos de gobierno. Entonces, no es congruente que como organización tienes una base de clientes que son de mujeres, pero no tienes mujeres en tu órgano de tomador de decisiones. Entonces tienes que realmente trabajar en decir, bueno, ¿qué es lo que necesito en el Consejo de Administración? ¿No? Nosotros particularmente no apoyamos el tema de cuotas per se, apoyamos el tema de identificar cuáles son las metas que como organización tienes y cómo lo van a empujar. Más que nada tendría que verse en las características personales, más no de género, o que por el hecho de que sea una mujer pudiera ser más atractivo a un proceso de un consejo de administración como quiera que sea, sin tomar primero en cuenta pues, la capacidad de la persona que se va a involucrar en todo el trabajo. Y pues lo hemos visto en organismos como el sector público, donde se han implementado cuotas que tradicionalmente ni siquiera desarrollan la función, entonces en el Congreso que dejan de ocupar la función las mujeres o no son las más capacitadas, al igual que no lo son capacitados muchos hombres, ¿no? Entonces lo que tenemos que trabajar es en identificar realmente el valor que nos aporta la persona y cuáles son las características, ¿no? También si tengo todo un consejo, que todos somos financieros, al final del día, ¿qué valor voy a aportar en el Consejo de Administración? Nos vamos a enfocar solo en los números y no nos vamos a enfocar en temas de estrategia, en temas de control, en temas de riesgo. Sí. Necesito tener una diversidad en la que cada quien va a traer un nuevo lente, una nueva visión crítica al Consejo, y ahí es donde entonces trabajas y dices, bueno, yo necesito este tipo de consejero. ¿Qué hombre o qué mujer lo puede aportar? Pero sobre todo lo que nos falta como cultura es tener esa apertura de decir, pues también tenemos que trabajar mucho más en que haya mujeres en los órganos de gobierno. En nuestro país, en las empresas que cotizan en bolsa, que tienes en términos de mercado de capital alrededor de 130, 140 empresas, te dan un universo de 1.500 consejeros y 15 son mujeres. Fíjense nada más, de un universo empresarial de ese tamaño, hay 1.500 consejeros en diversas organizaciones en sus consejos de administración y solamente 15 son mujeres. Esto me habla del 1%. Exactamente, ¿no? Y en un país donde además sabemos que hay muchas mujeres capaces. Claro. Y en un país donde realmente hemos visto el liderazgo que las mujeres pueden tener y que no lo estamos aprovechando adecuadamente, ¿no? Vemos además, más en la empresa privada, en la empresa familiar. Hay más mujeres hoy que están siendo presidentas de consejo, directoras generales, consejeras, porque al final son accionistas. Claro. Y ya está cambiando esa generación. Hace 10 años hablabas, o 15 hablabas con muchos dueños y te decían, no, las hijas no entran al negocio, los hijos y los yernos, ¿no? Y hoy día, pues, es una generación completamente diferente y una generación que está demostrando que además saben perfectamente y que son excelentes líderes las mujeres. Claro que sí, estamos hablando de... Miren, yo recuerdo cuando se empezó con lo de cuotas de género en el Congreso, que hubo hasta el colmo de las Adelitas. Sí, exactamente. En las que se presentaron mujeres a ganar un proceso electoral para ocupar una curul que después fue cedida con argumentos totalmente incomprensibles a hombres que no habían estado más que en un segundo plano, esperando que primero se cubriera
una cuota de género y después se cambiara por un efecto, un método totalmente efectista para volver a llegar al, ¿cómo le podríamos llamar esto? ¿Machismo? Sí, al machismo, y al final del día, pues ese es el reto que te ponen las cuotas. O sea, cuando lo haces por cuota y no por convicción, tienes ese riesgo, ¿no? De poner a una persona nada más por poner y no que sea la persona más adecuada para el puesto. En cambio, si realmente las organizaciones en desarrollo del talento femenino y trabajamos realmente en empujar el crecimiento de las mujeres, brindarles las oportunidades a nivel gerencial, hay casi una equidad entre hombres y mujeres en las organizaciones a nivel gerencial. El reto que tenemos es a nivel dirección, a nivel consejos de administración, y es realmente la cultura que creamos para ello como organizaciones en conjunto, tanto hombres como mujeres, cómo creamos la cultura adecuada para esto. Una cultura que se hace con la conjunción de características de los hombres y de las mujeres, porque finalmente sí es cierto, las mujeres y los hombres tenemos procesos de pensamiento y de organización mental y de trabajo totalmente diferentes. Las mujeres son de Venus y los hombres somos de Marte. Entonces, entre la posición venusina y la marciana, hay, por ejemplo, en la relación que una mujer tiene hacia su trabajo, por una condición la que ustedes quieran. Hay mujeres, madres solteras, por ejemplo, que están casadas con su trabajo, que se llevan su trabajo a la casa, que están totalmente involucradas. Por ejemplo, hay mujeres que tienen una proclividad mayor que los hombres hacia la honestidad, por ejemplo. Sí, claro, estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando, la mujer tiene una visión totalmente vertical de lo que debe de ser una actitud de honestidad. El hombre no tanto, ¿eh? Y en todo ello, bueno, ¿quién hace las guerras? ¿Quién va a una guerra? ¿Cómo se conforman los conflictos bélicos o los conflictos humanos? ¿Y cuál es el crisol que lo resuelve? En fin, hay toda una filosofía. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde lo que dices es volver a ese equilibrio. O sea, tenemos capacidades diferentes, tenemos formas de pensar diferentes. Y eso es lo que va a apoyar un consejo. O sea, si todos pensamos igual en un consejo, pues solo se nos va a ocurrir un solo camino para la toma de decisiones. Si tenemos perfiles diferentes, si tenemos hombres, tenemos mujeres, con capacidades diferentes, pues vamos a cuestionar oye, ¿por qué? Es que así lo hemos hecho siempre. Bueno, ¿y por qué tenemos que seguirlo haciendo así siempre? O sea, ¿por qué no lo hacemos diferente? Y entonces, el tener una diversidad en el consejo, a eso es a lo que va a llevar, ¿no? Y volvemos a que ese es el rol principal de los consejos, cuestionar, vigilar. O sea, un consejo no opera, un consejo debe ver a dónde va la organización, y ahí una mujer con una visión fresca es donde debe de aportar muchísimo. Claro que sí. Hay libros maravillosos que hablan de el origen de la diversidad entre hombres y mujeres. Hay un libro, perdónenme que me lo sé en inglés porque lo leí así, The Clan of the Cave Bear. Es un libro extraordinario en donde habla de la división de las funciones del hombre primitivo cuando empezó a habitar cuevas, cavernas, en la que el hombre tenía una exclusiva actividad específica que tenía que ver con la caza, que tenía que ver con el curtido de la carne, que tenía que ver con la protección, que tenía que ver con el fuego, que tenía que ver con la disuasión, que tenía que ver con la interpretación de los elementos naturales como dioses, que tenía que ver, y la mujer en la agricultura, en cuestiones que tenían más. Por ejemplo, la mujer se dedicaba antes que el hombre en el carácter curativo. En el carácter organizativo. En el carácter organizativo. Ellas han estado administrando mucho antes que los hombres. Exactamente. Entonces nosotros llegamos tarde a eso y lo tomamos demasiado. Entonces, ¿cómo realmente vamos a equilibrar? Realmente algo que pues ellas han venido haciendo, como dices, de lo que leíste desde siempre. Sí, fíjense que el hombre iba por el mamut y la mujer distribuía la carne. Exactamente, ¿no? Y sabía cuánto se necesitaba, y la visión que presentan en ese libro es muy interesante. Muy interesante. Del rol que tenía la mujer en esa época. Y pues sí, es el antecedente de la administración. Sí, eso es exactamente el antecedente de la administración. Hay toda una historia, no es una ocurrencia genial del siglo XXI, es creo que parte de la conformación de una sociedad que hoy tiene una tendencia cada vez más acelerada. Miren, en este país en los 50 se le empezó a dar el voto político a la mujer con Adolfo Ruiz Cortines. Y hoy podemos entender que todo ese camino social que ha seguido la mujer en un México muy machista, ahora, bueno, nada más les voy a poner a ustedes una reflexión. ¿Cuántas cabezas de familia hay en México que son madres solteras? Exactamente.
y la responsabilidad que tienen y el rol que están jugando como jefas de economía, como jefas de familia, es muy relevante en nuestra sociedad. Sin duda alguna. Daniela Aguiñaga, le has puesto una nota de reflexión muy profunda a algo que pues viene desde el hogar, de la hoguera. Desde ahí hubo una distribución de funciones y yo creo que Dios en esto no se equivoca. Cuando hizo al hombre y a la mujer, nos dio características muy diferentes. El hombre nunca quiso acercarse al árbol del pensamiento y del conocimiento. Y la mujer dijo, échate la manzana. Total, después. Y al final, pues es el punto, ¿no? Cómo equilibramos las ventajas y las habilidades que los dos tenemos. Podemos aportar. Y que realmente como sociedad lo empujemos. Es maravilloso tu tema, Daniel, como siempre, y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro, un gusto saludarte siempre. Gracias, Daniel Aguiñaga, socio líder de gobernabilidad, y un gobierno tiene que ver con toda una serie de confluencia de opiniones de Deloitte, que siempre tiene puntos de vista interesantes sobre la forma de administrar a sus empresas. Una referencia electrónica. En nuestra página www.deloitte.com/MX. Deloitte es con doble T, ¿no? Exactamente. Deloitte. Deloitte. Por aquí, a ver, pónmela, Alex. S'il vous plaît, Deloitte. S'il vous plaît. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Así es como se pone www.deloitte.com/MX. Diagonal MX, ahí está Daniel Aguiñaga y muchos mexicanos muy ilustres que son parte de la conformación de la Capítulo México de Deloitte, que es una empresa de carácter global. Gracias, Daniel, te lo reitero, hacemos un corte, amigos, en la República Mexicana. Aquí regresamos con más información. Estamos en Ferris Live TV. Detectan en Canadá una nueva cepa del virus del sarampión que infectó a 11 personas en la ciudad de Toronto. Los expertos no han podido descubrir el foco de infección ni la relación entre los contagios.